de estar delante del Señor. La Biblia dice que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y vamos a la palabra de Dios para estudiar esta semana el tema la verdadera guerra. Así se llama este tema que vamos a compartir, porque es cierto que el hombre vive en un continuo conflicto. Permanentemente hay guerras, hay conflictos de mucha índole. Y a veces el cristiano no sabe si él tiene que estar en guerra o si él tiene que estar en tranquilidad, en pasividad. Y de qué manera exteriorizar esa guerra o esa paz, si alguna de las dos es la que tenemos que llevar. Entonces vamos a mirar precisamente eso. Primero vamos a mirar Santiago capítulo 4. Vamos a ir allí al libro de Santiago y vamos a leer el capítulo 4 y vamos a ver el versículo 1 en el nombre del Señor Jesús. Santiago 4:1. Gloria al Señor. Muy bien, dice la Biblia: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Pedís, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Siéntense, mis hermanas que permanecen de pie. Aquí encontramos que el ser humano se desenvuelve, se mueve en medio de muchos conflictos. La Biblia los llama guerras entre vosotros, pleitos. La Biblia dice que son pasiones que combaten dentro de nosotros. ¿Y qué es una pasión? Es un sentimiento desbordado. Esto es una pasión, un sentimiento. Puede ser la ira, puede ser el afecto, puede ser la alegría, puede ser la tristeza. Eso es una pasión. Y la Biblia dice que el hombre está metido en ese conflicto sin poder salir, codiciándose, matándose, lleno de envidia, peleando los unos con los otros y como resultado frustrados, porque todo lo que desean no lo pueden alcanzar, porque todo lo que piden no lo pueden recibir, porque están pidiendo mal. Entonces ahí estamos viendo un tipo de guerra que no es la guerra que debería estar en el cristiano, pero que tristemente, como se lo digo, en muchas personas sí lo está. Hay cristianos peleándose entre ellos, negándole el saludo a otros cristianos, a otros que hacen parte del mismo cuerpo de Cristo Jesús, porque me hizo, porque me dijo, porque yo no le puedo perdonar, y diciendo: es que estoy en guerra, es que el diablo se me levantó con esa persona, es que esa persona es el instrumento del diablo por el que me roba a mí la paz y la bendición y todo esto. Bueno, obviamente ese no es la naturaleza de la guerra que usted y yo deberíamos de librar, pero muy posiblemente la pudiéramos estar viviendo. De hecho dice: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Ahí no está hablando de un combate con otras personas,
Ahí está hablando de que se esfuerza por querer tener las cosas, lucha consigo mismo, lucha por agradar a Dios y por salir adelante, pero no puede. Se frustra, vive peleando entre los demás, pero luego quiere pelear por sacar adelante su trabajo, pelear por sacar adelante su familia, pelear por sacar adelante su ministerio y no puede. ¿Por qué? Porque dice que no pedís, y si pedís es mal para gastar en deleites. Entonces hay un problema del alma que más adelante vamos a mirar cómo se resuelve. Por ahora vamos a Génesis, el capítulo número 3. Vamos a mirar lo que dice la Biblia en el primer libro de la Biblia. Génesis es un libro muy útil porque nos revela el origen de muchas cosas que nosotros debemos entender. Génesis, capítulo número 3, y vamos a leer el versículo número 15. Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la serpiente, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios le estaba hablando al diablo en ese momento. Y cuando leemos este versículo nos damos cuenta de una cosa que para muchos puede parecer increíble, para muchos puede parecer difícil de entender, pero es verdad. El primero que determinó que el hombre iba a vivir en guerra es Dios. O sea, Dios fue el que dijo que el hombre tendría que estar en un continuo conflicto, confrontación con algo o con alguien. Dios. Una vez que el hombre, seducido por su deseo de probar ese fruto que estaba ahí en la mitad del huerto llamado el árbol del conocimiento, seducido por esa oferta que le termina siendo su propia esposa y participando de él, Dios le dice: a partir de ahora hay un conflicto entre el hombre. El hombre va a estar en conflicto con la serpiente, y la serpiente va a estar en conflicto, que era el diablo, no la culebra como tal que vemos arrastrándose en la tierra, sino estábamos hablando de Satanás, que en ese momento había usado el cuerpo, la figura de esa serpiente para hablar y actuar. Así que Dios estableció la guerra, pero la estableció en ese comienzo en el ámbito espiritual. Y a partir de allí, pues vendrían a enseñarse muchas cosas que se hacen literales en el Antiguo Testamento. Y entonces, uno de los nombres con los que usted va a conocer a Dios y con los que los judíos hebreos se relacionaban con Dios era con Jehová de los ejércitos. Y un ejército no es una figura decorativa, un ejército no es una personita que está ahí para adornar en las ceremonias. Un ejército es un cuerpo militar dispuesto para hacer la guerra. Esa es la función de un ejército. Así que si Dios tiene ejércitos, quiere decir que Dios es un Dios que hace la guerra. Claro, ya le voy a explicar cuál guerra y de qué manera hace la guerra. Entonces, vayamos más adelante a Éxodo. Esta es la base para que usted lo vaya entendiendo. Éxodo, capítulo número 15. Y vamos a ir entendiendo esto poco a poco con la ayuda del Señor. Éxodo, capítulo número 15, versículo número 1. Y leemos hasta el versículo 3, donde nos enseña la palabra lo siguiente. Éxodo, capítulo 15, versículo 1. Recuerde que aquí acaban de cruzar en victoria el Mar Rojo. Están felices el pueblo de Israel, libre de la esclavitud,
y del yugo egipcio, y por fin pueden cantar. Y la canción que hacen es la siguiente: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Amén. Aquí encontramos que ellos reconocen a Dios no como un Dios débil, no como un Dios que está ahí bajo la dominio de las fuerzas del mal, sino como un Dios de guerra que combate y que nunca pierde. Así lo conocieron los israelitas, así lo conocieron los judíos, y así lo deberíamos conocer nosotros, el pueblo cristiano. En lugar de estarnos quejando de que el diablo me ganó la batalla y de que el problema es más grande, yo debería estar reconociendo a Dios como Jehová, varón de guerra, como el que se levanta para pelear las batallas y darnos victoria, porque aquí ellos estaban celebrando una victoria. Ahora, cuando nosotros entendemos esta guerra, en el Antiguo Testamento Dios usó al pueblo de Israel para hacer la guerra. ¿Por qué razón? Porque así lo determinó el Señor. Ahora, lo hacía contra los pueblos paganos. Sí, Israel, Dios le decía: vaya y destrúyalos y derrame la sangre, y lo hacía porque el propósito de Dios era que el pecado y que la maldad fuera castigada. Entonces, siempre que había un pecado del cual el pueblo no se apartaba, entonces Dios mandaba a su pueblo de Israel, y ellos iban y los herían a espada y derramaban sangre. Muy seguramente en un propósito, primero, de lo que le digo, de acabar con el pecado, de castigar el pecado, pero segundo, muy seguramente con el propósito de darle una oportunidad de salvación a esos pueblos que nunca habían conocido de Dios. Y usted puede decir: ¿cómo que una oportunidad de salvación? Sí, porque es que la Biblia dice en Hebreos 9 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero cuando se derrama sangre hay perdón de pecados. Entonces, como Cristo no había venido todavía, la única forma de que esos pueblos tuvieran una oportunidad de salvación era que su sangre se derramara. Por eso no iban y los envenenaban o los ahogaban, sino que les derramaban la sangre, porque el derramamiento de sangre está en Hebreos. Leámoslo para que usted no termine especulando, y yo también, de algo que no sabemos. Y lo hacía Dios literalmente. Ahora, ya no nos toca ir a derramar sangre de alguien, obviamente, pero el principio está, Hebreos capítulo 9, mire conmigo lo que dice el versículo 22. Hebreos capítulo 9, verso número 22. Dice: y casi todo es purificado según la ley, o sea, antes de que Cristo viniera, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión es tomar algo y enviarlo a otra persona en otro lugar. Eso se llama remisión. Es cuando yo envío algo, lo remito, lo envío a un lugar. Eso significa que cuando los pecados están en un ser humano, la única manera de que esos pecados fueran enviados a otro lugar era a través del derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento los hijos de Israel lo hacían con los corderitos. Dios lo hizo con el pueblo pagano derramándole la sangre de ellos mismos, y hoy lo hizo Cristo a través del derramamiento de su propia sangre, que de hecho vino a ser la mayor batalla que tuvo el Señor, la mayor grande batalla en la cruz. Pero déjeme le explico algo. Pareciera, cuando uno lee la Biblia, que Jehová de los ejércitos, que ese varón de guerra es uno, y que Jesucristo, el que vino y predicó el amor y la mansedumbre y el perdón a los que nos hacen daño, es otro. Pareciera que el Padre Celestial es como un Dios muy sanguinario y que Cristo es como un Dios muy chévere. Pero no es verdad.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Y no estamos hablando de tres personalidades diferentes, no, es un solo Dios. De hecho, cuando usted encuentra en la Biblia el nombre Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, no está hablando del Padre, está hablando del Hijo Jesús. Y se lo voy a demostrar. Léalo conmigo en Isaías, capítulo 44. Y ya le digo por qué esto es importante que lo entendamos. Isaías, el capítulo número 44. Gloria a Dios. Versículo 6. Dice, Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, que es el Padre Celestial, y su Redentor. El Redentor es Cristo, el que vino a redimirnos. ¿Quién es? Jehová de los ejércitos. Otra vez, así dice Jehová, se está presentando, Rey de Israel, y luego dice, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que cuando la Biblia habla de Jehová de los ejércitos, se está hablando del Redentor de Israel, que es Cristo el Señor. Entonces, nada de que Cristo como que ahí, no. Cristo vino a hacer una tarea muy importante y tuvo que humillarse como un siervo. Pero cuando el Señor regrese por segunda vez, vendrá como lo que realmente Él es, como Jehová de los ejércitos. Y con la espada de su boca destruirá a todos aquellos que se han levantado en contra de su pueblo y hará una gran batalla. Ahora, cuando el pueblo de Israel veía a Dios como Jehová de los ejércitos, y cuando alguien se presentaba delante del Señor siempre lo reconocía así, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, estaba reconociendo que había una batalla. Mire, la naturaleza de la batalla sigue siendo la misma. La estrategia de la batalla sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado es el objeto contra el cual hay que pelear. Eso es lo que ha cambiado. Y eso es lo que el cristiano debe de entender. Para que no terminemos peleando equivocadamente. Porque cuando uno lee, David se armó y fue y acabó con todos sus enemigos, entonces uno como que le dan ganas también de ir y decir unas cuantas verdades a alguien, ir y sonarle los mocos a alguien y decirle, respéteme que soy un hijo de Dios. Porque uno ve a esos hombres de Dios peleando esas batallas con palos, con espadas, con lanzas, bueno, con un hueso de quijada de burro, con lo que fuera peleaban y ganaban. Entonces uno dice, yo también tengo derecho de ir y pegarle y decirle, porque uno lo ve en la Biblia, pero la naturaleza de la batalla sigue siendo la misma, pelear, pero el objeto contra el que peleamos cambió. Y lo vamos a leer en la Biblia para que usted lo entienda. Efesios capítulo 6. El no entender esto tan importante hace que el cristiano esté siempre derrotado bajo el dominio de Satanás y sus demonios. Cuando un cristiano no entiende esto, hermano, le aseguro que el diablo lo va a tener siempre bajo sus zapatos. Si tuviera zapatos, siempre va a estar subyugado por no entender eso. Porque el objetivo número uno del enemigo es que el cristiano no pelee contra él. Mire lo que dice Efesios 6:12. Sé que ustedes lo han leído, pero es importante que lo retomemos esta mañana. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. El Señor nos habla claramente de que la lucha ya no es con las personas. Ya nuestro enemigo a derrotar no es el cuñado, ya no es el vecino, ya no es la persona que de alguna manera ha hecho que nuestra vida de pronto no esté tan tranquila. Ya ese no es nuestro enemigo. Carne y sangre significa personas de carne y hueso como nosotros. No son ninguno de ellos nuestros enemigos, sino que son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, de las huestes espirituales de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ejército de las tinieblas, de la potestad del diablo, está organizado jerárquicamente y tiene
unas jerarquías superiores y unas inferiores, principados y potestades arriba, luego gobernadores y huestes espirituales. Está hablando de todo lo que tiene que ver con la organización del poder maligno. Y si Satanás cuenta con principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, ¿cuál será el ejército con el que cuenta Dios? Si Satanás tiene principados, potestades, gobernadores y huestes, y ese es el ejército que sale a esa batalla, ¿cuál será el ejército que le pone Dios enfrente? Pues nosotros. Ay, usted, no, los querubines no tienen nada que ver. Los ángeles no, los ángeles tampoco. Somos nosotros los encargados de hacer esa guerra en esta tierra. Somos nosotros el ejército del Señor. ¿Sí lo sabía? Nosotros somos los que tenemos que, por eso, hermano, está mal cuando un cristiano dice: yo no oro contra el enemigo, yo no le hago guerra al enemigo, porque eso al que está quieto se deja quieto. Yo al diablo no le digo nada y él tampoco me dice nada a mí. No, señor, la batalla la tenemos que enfrentar. Ahora, tenemos que hacer la guerra espiritual no para estarle dando una superioridad a Satanás que no tiene, que a toda hora que el diablo me tiene mal, que el diablo me tiene aquí, que el diablo me tiene mal. No, entender que yo tengo que levantarme contra los poderes del enemigo, contra las obras de las tinieblas, contra el accionar maligno del enemigo, pero entender de qué manera vamos a pelear esa batalla. Porque más que gritar, más que levantarme y decir: te echo fuera, Satanás, que obviamente hay que hacerlo cuando esto es la necesidad, yo tengo que entender cómo voy a combatir y cómo voy a ganar. Porque es que aquí estamos viendo una guerra, pero estamos viendo una guerra y en la guerra hay armas, y en la guerra hay estrategias, y en la guerra hay planes que se tienen que hacer. Entonces vamos a mirar un poquito cómo se hace. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo número 3. Y luego, más adelante, el jueves, cuando el Señor nos dé la oportunidad, estaremos viendo otros aspectos importantes de la guerra que el hombre sin Cristo tiene, y la guerra que el hombre tiene por dentro, la guerra interior de la que habla Santiago. Pero déjeme, le hablo hoy un poquitico de esto para que usted, por favor, lo pueda entender. Le dije que leyéramos segunda de Corintios capítulo 10, versículo número 3, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 dice: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Muy bien. Aquí la Biblia me dice cosas muy importantes, y es: las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, no son carnales. Un arma carnal, ¿qué es? Un grito, un puño, un palazo, una patada, un insulto, una amenaza. Eso es un arma carnal. Entonces quiere decir que los cristianos, el verdadero pueblo de Dios que está aquí, ya no pelea así, de esa manera. Amén. Porque esas no son nuestras armas. Mire a Cristo. Los israelitas siempre vivieron confundidos, incluyendo al pueblo, incluyendo a los discípulos del Señor Jesús, con respecto al Mesías, y por eso no lo pudieron aceptar como Mesías. Porque ellos creían que la estrategia de guerra del Mesías era venir a derrocar al emperador romano, era venir a acabar con el emperador César, que él venía a armar un ejército y a ponerse a destruir a todo el mundo. Y por eso Pedro, cuando ve que lo van a capturar al Señor Jesús, saca la espada y quiere matar al siervo soldado del sacerdote Caifás. Y el Señor Jesús le dice: guarda tu espada, porque el que hierro mata, hierro muere.
Y lo que el Señor les está mostrando es que su forma de pelear iba a ser totalmente diferente, y por eso nunca lo entendieron. Porque Cristo peleó la batalla como usted y yo tenemos que pelear la batalla, con armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Por qué hay tanto cristiano frustrado, derrotado, que no logra avanzar en esta vida cristiana, que lo estancan los problemas, que vuelve a caer en el mismo pecado? Por una razón, es porque hace una guerra espiritual, porque hace una guerra contra la persona equivocada, porque le deja de hablar a su marido por una semana, porque con sus vecinos tiene conflictos y también ahí los ve como demonios caminando, porque tiene una confrontación personal con la gente. En cambio, el Señor Jesús nunca vio al hombre como su enemigo. De hecho, no vino a destruirlos, vino a salvarlos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el pagano, el inconverso, el impío no es nuestro enemigo. Necesita de nuestra ayuda, necesita de que nosotros le prediquemos de Jesucristo, que oremos por ellos, que les compartamos la oportunidad de salvación que les está dando el Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero qué fácil es uno levantarse y decir: esos hijos del diablo que ni me saluden, que ni me hablen porque me contaminan, yo con esa gente no tengo nada que ver, y fácilmente echarlos al infierno o condenarlos con nuestras bocas. Eso es lo que Satanás quisiera, llenar el infierno de gente. No salva, llenar el infierno de gente que se pierde todos los días. Pero el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es traer salvación, y nos está usando a nosotros, que somos el ejército de Dios. Ahora, ¿cómo o qué armas espirituales usó Dios, usó el Señor Jesús? Miremos un poquitico. Filipenses capítulo 2. Filipenses, el capítulo número 2, me muestra la batalla que libró el Señor y cómo lo hizo. Filipenses 2, versículo 5. Ya en el Nuevo Testamento cobra mucha más relevancia el hecho de saber que Jesucristo es el comandante de las tropas celestiales. Porque es mi comandante, porque yo soy la tropa, porque yo hago parte de ese ejército. Ya en el Nuevo Testamento cobra mucho más valor cuando me dicen: es que Jehová de los ejércitos es Cristo mi Redentor. Ay, sí, porque Él es el que comanda nuestras vidas, y todo lo que hagamos lo haremos como Cristo peleó la batalla, así la pelearemos nosotros también. Mire lo que dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo número 5. Dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué me está mostrando la Biblia? Me está diciendo algo muy importante, y es que Cristo vino a pelear la batalla y usó dos armas: una, humildad; dos, obediencia. Y con eso ganó contra Satanás. Satanás tampoco lo sabía. Satanás esperaba que Jesús sacara las uñas, como decimos, y lo combatiera ya en la cruz, y se quitara esos clavos de las manos. Eso esperaba Satanás.
Satanás esperaba que Jesús mandara a sus ángeles y que ellos quemaran a todos esos soldados romanos que lo estaban azotando. Pero Jesús no lo hizo. Jesús bajó la cabeza y como oveja fue llevada al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Y el diablo decía, pero ¿qué clase de libertador es este? ¿Qué clase de guerrero es este? No me combate, no me ataca. Se deja manipular, se deja ofender, se deja herir y se queda de brazos cruzados. Humildad. Y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Humildad y obediencia. Un cristiano no gana la batalla espiritual porque hay orgullo y porque hay desobediencia en su vida. Porque hay soberbia. Porque cuando le toca ir a pedir perdón a alguien, dice, no, ¿qué tal? Él es el que me hizo a mí daño, él es el que me ofendió. Yo no estoy preparado para eso todavía. Porque cuando le toca ir a servirle a alguien que le ha hecho mal, dice, no, ¿qué tal? Yo tengo dignidad, yo valgo mucho, yo no voy a dejar que me pongan ahí de tapete de nadie. Yo soy alguien muy importante, no saben quién soy yo. Y por esa soberbia no puede ganar la batalla contra Satanás. Pero aquel que se humilla delante del Señor y dice, Padre, si tú me mandas a hacerlo, yo lo haré. Listo, Señor, lo haré con agrado, lo haré con alegría, Padre. Me mandas a obedecer de esta manera, Señor, lo haré. Esa persona ya es un ganador en Cristo Jesús. Humildad y obediencia. Obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo, a esos mandamientos muy pequeños que son conocidos como los mandamientos de justicia. Esa obediencia son las armas con las que usted y yo tenemos que pelear esa batalla en esta tierra. Es que yo siento que la brujería me quiere hacer daño, es que yo siento que un satanista por allí no me deja dormir. Humildad y obediencia, y ni rasquiña le dará, hermano, a usted. No importa lo que le hagan, no importa lo que se levante contra usted, hermano, no lo tocará. Humildad y obediencia. Es que la Biblia dice en Mateo 18 que cuando yo no perdono a alguien que me ha hecho daño, Dios manda a los verdugos a que me atormenten a mí. Dios mismo los manda. Entonces ahí estoy viendo de que simplemente es ser humilde y obediente y ya tengo la victoria en el Señor. Colosenses, mire lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo fue a la cruz y allá peleó la mayor batalla. Y en esa batalla hizo una cosa: despojó a los principados y a las potestades, que eran los máximos gobernadores del ejército maligno de las tinieblas. Él le despojó. ¿Qué significa despojar? Le quitó su autoridad de que eran los superiores, de que eran los generales, los coroneles, los que más mandaban. Les quitó eso y les digo, ahora ustedes están subordinados a mi obediencia. Me van a tener que hacer caso a mí. Y hoy en día, en este momento, ningún demonio hace algo sin que Cristo el Señor se lo autorice. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Ningún demonio puede hacer nada sin que Cristo el Señor lo autorice a hacer. No, ellos no pueden ir y hacer cosas y el Señor dice, uy, ese diablo se me salió de control. No, los demonios y todos están sujetos a la autoridad de Cristo Jesús, completamente sujetos. Y la Biblia nos lo menciona, de que el Señor puso a Cristo como cabeza de todo poder, principado y potestad. Todos están bajo la autoridad de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Totalmente. No hay tal de que
El diablo viene y hace y destruye y luego nosotros quedamos ahí, ay, ¿qué hacemos? No, mi hermano, es importante que lo entendamos, es importante que lo creamos en el nombre de Jesús. Mire, Mateo capítulo 10, versículo número 1, por favor. Mateo, el capítulo número 10. El versículo 1 dice la Biblia: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué tiene el cristiano? Tiene la autoridad dada por el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando es humilde y está en obediencia al Padre. Cuando no, esa autoridad no la puede ejercer. Cuando no, tristemente, hermano, es el enemigo el que gana la batalla. Tristemente es el enemigo el que lo avergüenza, es el enemigo el que lo enferma, es el enemigo el que lo afrenta. Pero cuando el cristiano está en humildad y en obediencia, el enemigo está bajo nuestra autoridad. O la autoridad de Cristo, porque Él es el que está gobernando. Pero como nos la ha delegado a nosotros, nosotros la usamos en el nombre del Señor Jesús. Y es tan claro esto que cuando el Señor venga a arrebatar su iglesia, nos lleva a las bodas del Cordero, nos capacita como su ejército, como siempre hemos sido, y luego volvemos a bajar a la tierra a pelear contra el anticristo y contra todos los poderes que van a estar gobernando en la gran tribulación. Nosotros al lado del Señor Jesús, montados en caballos blancos, y eso está ya en Apocalipsis 19. Somos nosotros ese ejército que la Biblia dice: y vi un ejército, vi a uno montado sobre un caballo blanco, y el que lo montaba tenía escrito sobre su muslo: fiel y verdadero, y a su lado el ejército celestial montado en caballos con vestiduras blancas. Ese ejército que está ahí somos nosotros. No son ángeles, somos nosotros que nos hemos casado con el Señor y vamos a bajar a establecer el reino de Dios por 1000 años en esta tierra. 1000 años predicando la palabra, 1000 años enseñando a las naciones el evangelio, 1000 años donde no hay diablo, donde no hay nada por ahí malo, todo es bueno. 1000 años. Ya somos eternos, ya no hay problema con el tiempo. Y al cabo de esos 1000 años el diablo vuelve a ser suelto para que engañe a unas naciones y ellos sean juzgados y Satanás se ha echado definitivamente así en el lago que arde con fuego y azufre. El mundo se ha destruido, cielo y tierra se han quemados, y luego baje la nueva Jerusalén del cielo como una nueva ciudad para usted y para mí en el nombre de Jesús. Pues somos el ejército de Dios. Ahora, lo mejor de esto, Lucas capítulo número 10, lo mejor de esto es que esta guerra que usted y yo libramos espiritualmente, no con armas, no con gritos, no con peleas humanas, no dejándole de hablar a alguien, no volviéndonos enemigos de la gente y llevándolos entre ceja y ceja, no, sino espiritualmente como se debe luchar. Esa batalla ya está arreglada a nuestro favor, ya somos ganadores, siempre vencedores en Cristo. Lucas 10, versículo 19, por favor. Lucas 10. Bueno, leamos desde el 17 para entender mejor. Lucas, capítulo 10, verso número 17. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué? Porque Él ya les había dado la autoridad. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, porque yo ya les di esa autoridad, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén. Sí tenemos la autoridad delegada por el Señor. ¿Cómo vamos a pelear esta batalla? Humildad y obediencia, dentro de otras armas que vamos a estar viendo en la medida que Dios nos lo permita. No hay otra forma, pero lo mejor
es que esta batalla, en esta guerra, ya hay un ganador. Y es Cristo junto con su iglesia. Y es el pueblo de Dios junto con el comandante en jefe llamado Jesucristo, Jehová de los ejércitos. Es el único ganador. Jamás crea, como el diablo les ha hecho creer a los satanistas y a los brujos, que un día el diablo le va a ganar la batalla a Dios y que el diablo va a gobernar. No, eso no va a pasar. Jamás va a pasar. Porque Satanás es un ser creado que tiene una fecha de creación y tiene una fecha de destrucción. Todo lo determinó Dios ya en su plan. Todo está escrito y está especificado y sucederá. Él no puede hacer más de lo que Dios ya describió para él. Ahora, lo que nos toca a nosotros es estar del lado ganador. Porque cuando yo me pongo a pecar y a vivir paganamente y a vivir amando el mundo, ahí sí me meto a amar los demonios y a amar el mal. Y ahí sí, hermano, llevo del bulto. Pero si estoy de la mano de Cristo en santidad, si hay un error, un pecado, inmediatamente caer a su presencia sincero, confesarlo. No puedo solo, busco a alguien que me ayude, reconozco con vergüenza, con dolor en mi corazón de haberle fallado a Dios. Ahí no me quedo, me levanto en el nombre del Señor y hago parte del ejército ganador, del escuadrón del ejército celestial, que es más que vencedor en esta tierra. Eso somos nosotros, un ejército preparados para la batalla espiritual que tenemos que ganar en Cristo Jesús. Voy a pedirle que esté de pie esta mañana y oramos al Señor y le decimos a Él: yo soy parte de este ejército. La verdadera guerra no se libra cuando yo me vuelvo el que más grita, el que más pelea, el que más airado vive. La verdadera guerra se libra cuando me vuelvo humilde y obediente al Señor. La verdadera guerra se libra cuando yo entiendo que las personas que mi entorno familiar o laboral no son mis enemigos, sino que hay un poder espiritual operando a través de ellos, instándolos a hacer mal, instándolos a traer o a producir algún tipo de agravio, de ofensa, de daño. Hoy declaramos en el nombre de Jesús la victoria que el Señor Jesucristo ya ganó para nosotros en la cruz. Hoy declaramos ese respaldo que el Señor ya ha determinado entregarnos a cada uno de nosotros. Ese respaldo que hoy podemos disfrutar, que hoy podemos tener en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor. Hoy declaramos que toda hueste de maldad se tiene que someter a la autoridad de Cristo. Aquello que está enfermando, aquello que está dañando, aquello que está afectando una vida, hoy se tiene que cancelar y se tiene que destruir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le creemos a aquel que nos ha llamado para su gloria. Le creemos a aquel que nos ha escogido y ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, Señor, caminando en esa certeza, caminando en esa firmeza, nos mantendremos el tiempo que sea necesario en esta tierra para glorificar y bendecir tu nombre, para honrar y agradarte solamente a ti, mi amado Dios. Gracias, bendito Salvador, por todo lo que tú siempre estás haciendo a nuestro favor, por tu maravillosa ayuda, por tu bendita presencia, por tu respaldo glorioso que viene, Señor, a manifestarse a favor del pueblo que teme, que sirve, que ama, que obedece al Señor. Gracias, bendito Dios. Hoy colocamos nuestras vidas delante del Señor. Hoy ponemos todo nuestro ser en la presencia de nuestro Dios y decimos: gracias, Señor, por ser el que nos cuida. Gracias, Señor, porque la victoria la tenemos segura en ti. Padre, mira aquel que está batallando con un temor, con una enfermedad, con un pecado, que hoy pueda decir: Señor, esto se va de mi vida. Yo tengo la autoridad en Jesucristo para que esto no me controle, para que esto no me dañe, para que esto no me desvíe del propósito de Dios. Hoy yo tengo la autoridad que Dios me ha dado para ser más que vencedor en Cristo y no quedarme postrado allí, Señor, sino actuar conforme al llamado maravilloso del Señor, que me hace más que vencedor, que me hace un victorioso, que me hace un bendecido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Rey. Gracias, bendito Salvador, porque sé que te estás moviendo en medio nuestro. Sé que la gloria de tu presencia sigue manifestándose aquí. Sé que el poder de tu Espíritu nos sigue llenando, direccionando, guiando, fortaleciendo. Avívanos hoy, avívanos, Señor. El Espíritu de gracia se sigue moviendo en nosotros, porque nos ha dado armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios
para la destrucción de toda fortaleza. Gracias, gracias bendito Señor. Exaltamos tu nombre y declaramos que en Cristo somos más que vencedores. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y dale esos buenos aplausos al Señor, que se merece toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Exáltalo porque Él es digno de toda gloria.